Ya está aquí nuestro querido Ángel Agudo para decirnos que nadie se preocupe, que nos podemos ir todos de vacaciones, que nos va a dar las mejores ideas para que nuestras plantas se queden bien Hidratadas. fresquitas e hidratadas. Hidratadas. Desde aquí vamos a lanzar un mensaje de no al abandono vegetal. Nos vamos de vacaciones y no tenemos que abandonar nuestras plantas que estamos cuidando durante todo el año por 15 días, por una semana, por lo que salgamos de Y vacaciones. que da una pena volver de Con vacaciones lo cual, y ver todo hay que eso seguir seco. una No, serie no, de no, no. consejos para que nuestras plantas sigan estando bien, puesto que nos llevan acompañando todo el año, no las vamos a abandonar esos mesecitos de A vacaciones. las plantas Por lo tampoco cual, se les no abandona. al abandono vegetal. Desde luego. Si te parece, vamos a empezar, Alfonso, diciendo esos errores que solemos cometer cuando salimos de vacaciones y no tenemos en cuenta una serie de factores. Por ejemplo, nos vamos de vacaciones, dejamos nuestras plantas de interior bien colocaditas juntas para hacer ese ecosistema que nos gusta tanto, pero bajamos las persianas Anda, y no dejamos luz. Con lo cual, error número 1. ¿cómo sabes que yo bajo las persianas? Hay que dejar algo de luz, aunque sea más tenue, pero dejarles algo de luz, puesto que la luz es importante para su supervivencia. Y entonces, con lo cual, ese error es muy común. Ya que dices eso, pues las acercamos también incluso más a la ventana, a las plantas. Sí, sobre todo las plantas de interior que nos lo permitan moverlas, las ponemos en un sitio todas juntas, porque eso sí nos va a hacer un ecosistema, un microclima ahí, haciendo toda la humedad. Si ponemos unos recipientes llenos, que ahora lo comentaremos, de agua también, esa agua en forma de gas va a contrarrestar esa sequía tal o esa sequedad ambiental y nos va a ayudar. Pero el error es bajar las persianas cuando nos vamos. Otro error muy común es como mi planta de agua no va a morir, pero va a morir, o sea, va a morir por exceso de riego porque lo voy a poner en una bañera, voy a poner la bañera hasta arriba de agua y la voy a dejar ahí. Con lo cual, sé que por falta no van a morir, pero cuando vuelva el error va a ser ese exceso de riego que va a provocar, ahí está, pudriciones, enfermedades fúngicas, etcétera. Con lo cual, siempre hay que adaptar la planta al sistema de riego, pero nunca dejarlas encharcadas todo el periodo que salimos vacacional. Otro error que solemos cometer es no probar esos sistemas de riego que vamos a utilizar posteriormente, porque muchas veces nos fiamos de la necesidad de nuestra planta. Que está todo ahí bien, está. Siempre es importante probar esos sistemas y ver cómo nos funcionan. Y no deja de ser menos importante siempre saber qué necesidades tiene nuestra planta para adaptarle un sistema u otro dependiendo esas necesidades hídricas. Es decir, ejemplo. No vamos a salir de vacaciones, mientras que una sanseviera o un cactus le vamos a hacer un riego antes de salir y no vamos a necesitar ningún método para regarlas porque van a estar perfectas cuando volvamos, una hortensia nos va a exigir esa exigencia de hidratar constantemente. Con lo cual, depende de qué planta tengamos y esas necesidades, vamos a adaptar un método u otro. Oye, otro error que cometemos, ahora que has dicho lo de la hortensia, es que muchas veces nos vamos de vacaciones y metemos todas las de exterior también, las metemos en el interior. Nada. Error también. Al final vamos a hacer ese estrés. Sí que las de exterior las podemos ubicar, igual que las de interior las ubicamos todas juntitas, pues tenemos un sitio de sombrita en el exterior, las podemos ubicar en exterior perfectamente todas juntitas para hacer ese microclima, pero nunca dentro porque al final se desfoliarían y estarían mal. Vale. ¿Qué debemos de hacer cuando salimos también de vacaciones, Alfonso? Tenemos flores marchitas, tenemos ramitas secas, tenemos algún fruto. Eliminamos eso para que no nos reste fuerza a nuestra planta y no pierda esa hidratación en esas partes que tenemos para que cuando volvamos esté nuestra planta perfecta. Si te parece, vamos a hablar de esos métodos que podemos utilizar de riego cuando salimos de vacaciones para no hacer ese abandono vegetal. Así que todo el mundo atento o atenta en casa o allá donde quiera que esté viendo el programa, para aprender a hacer estos métodos. Primer método, vamos a ir por eficacias. Primer método y más eficaz, programador. Hoy en día tenemos programadores que podemos ajustar en nuestro grifo de riego sin tener que hacer instalación, con un coste asequible y nos aseguramos que marcamos la frecuencia y el tiempo de las necesidades de nuestras plantas, con lo cual nos podemos ir tranquilos a la playa o donde nos vayamos de vacaciones, siempre sabiendo que el sistema de riego es uno de los más eficaces. Mira, con una tubería y un adaptador que ya viene incorporado en el programador, tenemos, y unos microtubos, si queremos llevarlo a la macetita, tenemos nuestro sistema de riego automático por goteo
muy eficaz. Fíjate, y la pregunta es, ¿y esto es de fácil instalación? Muy fácil, Alfonso, muy fácil. No tiene ningún misterio. Muy vamos. fácil, porque en el caso de que queramos dejar el grifo auxiliar de nuestro patio, de nuestro jardín, al final hacemos un acople con un grifo de 2 salidas, en el cual uno utilizamos para nuestra manguera y otro utilizamos para regar nuestras plantas. Muy bien. Con lo cual podemos utilizarlo y es el más eficaz. Muy bien. Segundo método de riego, también muy eficaz, siempre que sigamos las instrucciones que nos marca el fabricante. A ver, ¿qué es? Geler de riego, agua gelificada. Funciona muy bien cuando salimos de vacaciones, hacemos un riego abundante y colocamos por cada diámetro de maceta, de unos 15 centímetros de maceta, un gel por cada 15 centímetros. Lo que no podemos hacer es ubicar un gel en una maceta de 40 centímetros, porque al final no nos va a dar esas prestaciones que nosotros buscamos que nos aporte el gel. Es muy importante seguir las instrucciones. Y Instrucciones lo que del te está fabricante, contando ahí Ángel está. ahora mismo. Ahí está. Más eficaz para plantas de exterior en sombra o para plantas de interior. Sí que es verdad que el agua gelificada, si lo ponemos al solazo, pues al final se evapora más rápidamente. Tenemos una duración, Alfonso, haciéndolo bien, de 30 días. 30 días. Además, 30 Oye, días. que está muy Además, bien. el gel, que ya viene incorporado con nutrientes, hace que esos nutrientes en este agua gelificada fortalezca la planta de cara a la vuelta de las vacaciones. Con lo cual nos vamos a encontrar nuestra planta bien hidratada y bien nutrida. Bueno, y el sí, 2x1. Que si se van 30 días, que qué suerte también. ¿eh? Sí, eso te iba a decir. Se van Qué 30 suerte. días, oye, Se van 10 días también es suerte, Sí, para sí, mí sí, por lo sí, menos. pues sepa que si se van 30 días, sí, se van 30 días con una bolsa. Con el agua gelificada, siempre que respetemos esos diámetros de la maceta para que sea efectivo, tenemos una duración de 30 días para que nuestra planta esté hasta 30 bien días, hidratada. Hasta 30 días. Cortamos con la tijerita, semienterramos y dejamos que el agua gelificada se inserte en nuestro sustrato, aportándonos esa humedad. Esto me preguntan si esto es económico. Es un gel te puede valer entre 3 euros 3 más o euros. menos. Madre Al mía. final no vamos a abandonar nuestras plantas por 3 euros, que 3 damos con euros, todo el 3 cariño euros. cuidándolas todo el año. Eso Pasamos... ni un café. Ahí, Vamos, ni un café. pasamos a algo más casero, Alfonso, como nuestra botellita que nos gusta hacer, el cordón, el método del cordón. El cordón ha de ser de algodón. Un segundo, perdona que insista en el gel, porque me están diciendo si tienes en casa 15 plantas. Bueno, Puedes hacer otros métodos que ahora explicamos también Claro, más eficaces. claro. Siempre vamos a valorar que los métodos que son más eficaces o los que encarecen más, por ejemplo, tengo una hortensia, pues por ejemplo voy a utilizar el gel porque sé que me va a dar una prestación de aportarme esa humedad más que a otra planta. Siempre vamos a ir valorando esos métodos. pues mira, por ejemplo, si tienes una hortensia y más plantas, pues para la hortensia el gel y Ahí para está. las otras, Para las otras, el método que va a explicar otros ahora. métodos que tenemos. Que ya me está gruñendo. Ahí está. Aquí, Bueno, el que tiene 50 plantas. Ahí. El método del cordón. Cordón de algodón o de algún material absorbente. Mira, también el nos algodón vale. es importante, Hemos el cogido, algodón. mira, Alfonso, para que se vea. Hemos atado ahí una tuerquecita abajo. ¿Para qué? Para que el agua por capilaridad nos aseguremos que está hasta abajo y por el peso nos hace todo por capilaridad pasándonos hasta la planta. Hacemos el agujerito pequeñito porque cuanto más pequeño, menos evaporación. Con lo cual hacemos un agujerito, pasamos el hilito y el hilito de la botella la pasamos al sustrato de nuestra maceta. Hay que enterrarlo un Y poquito. por capilaridad, si lo enterramos un poquito, a mí me gusta siempre llevarlo un poquito alrededor de la planta, Por dentro. semienterrado un poquito para que sea más efectivo. Del método del cordón pasamos... Escúchame, ¿y ¿este efectivo? O sea, Es efectivo. sí. Es efectivo, sí. mira. Siempre vamos a recordar cuando salimos de vacaciones hay que hacer un riego abundante a nuestras plantas y posteriormente utilizamos esos métodos. Más métodos. Métodos. Este que Conos de arcilla. Ajá. Mira, diferencia. Vemos este que tiene un color más clarito, color más oscuro. Diferencia es que cuando nosotros empezamos... Mira, si sujetas esta botellita, veremos cómo ahora, en un ratito, empieza a coger este color. Según el material de la cerámica, más poroso o menos poroso, nos va a aportar más humedad o menos a nuestra planta. Con lo cual, mira qué fácil es. Parece zanahoria, Sí, es un adaptador a cualquier botella de cualquier sí, tamaño, pero- con lo cual hemos puesto esto para que se pueda ver, pero el cono de arcilla pinchado en la maceta va a hacer que ese Mira, mira. material poroso, ¿ves cómo Ya va va cambiando, cambiando de ya va color, cambiando de va color? cogiendo la humedad del agua. Ahí está, va cogiendo esa humedad de esa botella y nos lo va a pasar a nuestro sustrato. Ah. Con lo cual, un método también muy eficaz y fácil y no muy caro
para regar nuestras plantas cuando salimos de vacaciones. Una pregunta, claro, una botella de estas, que esto tendrá casi medio litro, ¿esto cuánto aguanta más o menos? Siempre vamos a valorar del recipiente dependiendo de las necesidades de nuestra planta. Es decir, tengo una planta que realmente sé que me va a pedir menos agua, le puedo poner un volumen pequeñito. Cuando sé que una planta me va a pedir más volúmenes, le pongo una maceta grande. Porque aparte de los conos... Una botella grande. Claro, aparte de los conos de arcilla, tenemos, por ejemplo, mira, Alfonso, vamos a enseñar. Mira, tenemos una botellita que hemos puesto un dosificador de riego. ¿Vemos cómo cae la gotita? ¿Ves cómo cae la gotita? Lo podemos regular, ¿vale? De tal forma que el agua nos caiga más despacio, más deprisa. Igual, dependiendo de las necesidades de nuestra planta. Lo podemos cerrar completamente. Con lo cual, con este dosificador de riego acoplado a una simple botella que tenemos en casa, le vamos a dar vida a nuestras plantas hidratándola durante ese periodo vacacional. Mira, pues es una forma de reciclar y reutilizar las botellas de plástico, que por cierto, a partir de la 1 hablamos de los microplásticos. Por favor, estén muy atentos a lo que les vamos a contar aquí, es muy importante. Y sobre todo tener bien cuidadas nuestras plantas cuando salimos de vacaciones con algo tan simple como hidratarlas. Vale, muy bien. ¿Alguna cosa más o pasamos con estos métodos tenemos para dejar que nuestras plantas estén todo el verano hidratadas? Bueno, y yo tengo el último método, el método del vecino. El método del vecino. Ese buen método, pero siempre intentamos evitar ese método. Molestar. Te digo por qué, aparte de molestar, porque muchas veces con la buena fe el vecino va y nos riega nuestras plantas. Pero sí que es verdad que hay veces que por desconocimiento comete el error y al final le echamos la culpa al vecino de que nos ha matado nuestras plantas. A mí eso me pasó. Se fueron los vecinos, les regué yo las plantas y me dijeron, oye, ¿se han quemado todas las plantas? Y yo, pues no haberme llamado. Por ejemplo, pues por eso con estos métodos los tenemos a mano y no tenemos que correr con ese riesgo. Que me voy a cortar porque tienes un montón de consultas vía telefónica o vía WhatsApp. Hortensia de Illescas te hace la siguiente consulta. Dice que tiene unas dalias y se han puesto muy feas las hojas. ¿Qué les pasa? Las dalias. Es muy común que en la dalia nos aparezca el temido oidio. Es un polvillo blanco que se nos asienta. También suelen ser atacadas por orugas caracoles. Dependiendo del daño, vamos a tratar el daño caracoles babosas. Alguna oruguita nos va a dejar ese daño en las hojas con esas hojas mordidas, etcétera. Y en el caso del oidio nos va a mantener ese polvillo encima de la hoja de color blanco que debemos de tratar con un fungicida y en el caso de los caracoles y babosas con un remedio para caracoles y babosas. Bueno, pues a ustedes ya ha quedado claro lo que tienes que hacer para que vuelvan a ser bonitas esas hojas. Más consultas que te quieren hacer. Por WhatsApp nos llega esta y te pregunta, Joaquina, a esta alegría le han salido unas bolitas muy pegajosas. Además, se le cae la flor antes de abrir. ¿Qué le puede pasar? Vale, pues le vamos a decir que ahí tenemos ataque de cochinilla. Así, Esas bolitas blancas es cochinilla. Al final la cochinilla se asienta en nuestra planta, nos crea un deterioro y como tal puede provocar ese aborte de la flor. Con lo cual vamos a hacer un tratamiento que funciona súper bien con jabón potásico y aceite de neem o jabón potásico y tierra diatomeal para erradicar toda la cochinilla que tenemos asentada en la alegría. Bueno, José de Torrejón del Rey dice que tiene el poto en una maceta de barro, que ¿cuándo lo puede trasplantar? Es buena época para el mes de septiembre hacer ese tipo de trasplante, siempre recordando utilizar un sustrato de calidad, un volumen no excesivamente grande a la hora del trasplante para valorar esa humedad, que luego sabes que en volúmenes muy grandes cuesta sacar esa humedad y tenemos problemas de encharcamiento y pudrición de raíz. Venga, otra fotografía de WhatsApp que nos la manda Angelines. Angelines te hace la siguiente consulta. No sé qué planta es, la tengo muy estropeada y creo que echa una flor blanca. Pues a ver si se lo puedes decir. Parece un celindo. ¿Qué? Celindo. Celindo. Echa unas florecitas blancas. Sí que es verdad que la vemos muy desordenada porque necesita esa labor importante que es la poda. La poda es una labor muy importante porque al final nuestra planta no tiene una estructura firme, como vemos, y tiene tallos muy largos y muy desordenados, con lo cual es importante hacerle esa poda o reducir ese volumen para hacer una planta más compacta. Muy bien, Socorro de Esquivias te quiere hacer la siguiente pregunta. Dice el dicho que las calas se cortan por
por la Virgen del Carmen, que por cierto, hoy es la Virgen del Carmen, felicidades a todas las Cármenes. Eso, que se nos había pasado. felicidades. Felicidades. ¿Es verdad o cómo se Es hace? verdad, es verdad. Es buena época para hacer esa siega de esas calas, para fortalecerlas y luego hacer que la cala esté más fuerte y Mira tenga más floración. Ya que bien lo sabía, ¿eh? Sí. Lo sabía perfectamente. Llevamos Por la- diciéndolo por ya la- mucho tiempo, lo por de la la Virgen poda de la del cala Carmen. para la Muy Virgen bien, del Carmen. Socorro. Y gracias por Claro. habernos recordado Claro que sí. que hoy es la Virgen del Carmen, 16 de Gracias. julio. Un beso muy fuerte, que hay Gracias, muchas un beso. Cármenes en esta región. Otra consulta, a ver. A ver, pero dígame usted, Angelín desde Tomilloso, ¿qué le pasa? Tiene un palito de Brasil, lo tiene dentro de casa. ¿Lo puede sacar fuera? El tronco de Brasil es una planta de interior. Si lo sacamos a exterior lo podríamos tener en espacios sombreados donde el sol no incida directamente en la hoja, pero al final sacar una planta de exterior o de interior-exterior o exterior-interior, al final lo que hacemos es crearla un estrés, con lo cual al ser una planta de interior la ubicamos en espacios con una luz abundante, pero siempre en interior. Muy bien. Fotografía de WhatsApp, en este caso de Isabel. Dice Isabel, tengo esta planta que tenía un color rojo muy intenso y lo ha perdido. Vale, vamos a decirle a Isabel que gumanias, briesias son plantas muy bonitas y muy llamativas con esa flor central, pero que cuando llega el momento que hay un deterioro de esa flor, tenemos que cortar esa flor de la planta. Al final lo que hace es restarle fuerza a la planta. Y lo difícil de bromelia, gumania, briesias es volverlas a hacerlas de florecer otra vez en nuestra casa, puesto que requieren de condiciones muy específicas para hacer esa floración. Cada día me dejas más impresionado, ¿eh? Tú sí que me dejas. Victoria de Villamayor, a ver, ¿qué consulta tienen? Dice que tiene una higuera. Ay, que está llena de avispas la higuera. Se Vale. le comen los higos. Ahí tenemos Ay, que tener en es cuenta a las avispas les gustan los higos. Ahí y a está, mí. higos, dulzón, es llamativo para las avispas, al final acuden ahí. Claro. Podemos hacer algunos... Es complicado acabar con la avispa, ¿eh? Es complicado, podemos hacer algún remedio que ya lo explicaremos aquí algún día con alguna botellita. ¿Sabes que les encanta el jamón de york? A ¿Las avispas? Sí. ¿En serio? Pues les encanta. Bueno, Está mira. dulzón y les encanta. Ya haremos un truquito Ponemos para, jamón de york. para las avispas. Porque Ponemos jamón de york a las avispas hay y que- nosotros no estamos a Ahí está. Hay que recordar que las avispas, al final, Qué bueno. hay algo para repelerlas, trampas como tal, pero no hay un producto agresivo en el verdad. cual las Que erradiquemos totalmente. me deja impactado con el jamón de york. Sí. ¿Te gustan a las avispas el jamón de york? Sí, Pues ya sí, está. sí. Les encantan las trampas, iría ahí colocado. Mira qué bien. Bueno, pues Mariano, te va a hacer la siguiente consulta. Dice que tiene un limonero en una maceta. ¿Cuándo lo puede pasar a tierra? Vale, pues si lo vamos a trasplantar, sobre todo lo que hacemos es evitar estos meses de más calor, puesto que nos va a pedir más riego y ese riego va a llevar a enfermedades fúngicas una vez que tengamos un pelín más de exceso. Lo podemos hacer perfectamente en el mes de septiembre, antes de que se adentre el frío y que tengamos una temperatura que remita un poco las temperaturas Muy altas. bien. Con lo cual, septiembre es un buen mes. Fenomenal. Venga, pues vamos con la última fotografía de WhatsApp que te la envía Rosa. ¿Qué puedo hacer con esta planta que se pone las hojas amarillas? Pues ahí le vamos a decir a Rosa que una de las cosas que podemos empezar a hacer desde ya es empezar a abonar. Cuando nos manifiesta esas hojas de ese color tan amarillo, nos está manifestando la falta de nutrientes, con lo cual, aparte apreciamos cómo nos va dejando la nerviación más verde y la hoja el resto nos la deja más amarilla, con lo cual Muy bien. un aporte de quelatos de hierro Quelatos le de vendría hierro. fenomenal para ganar en color y en vigor de las hojas. Quelatos o del de follaje. hierro. Quelatos de hierro. Ángeles de Sonseca dice que tiene una flor de seda, pero no le echa flores. ¿Por qué? La flor de cera, de cera, la cera, flor yo he de dicho de cera. seda. Flor de cera es una planta que cuando florece es muy espectacular y muy bonita, pero que va de la mano de tener paciencia una vez que la cultivamos, porque es una planta que le cuesta florecer, con lo cual la paciencia forma parte del cultivo de la flor de Ay, la cera. paciencia. Es que tenemos muy poca paciencia. Claro que sí. Y luego pasa lo que pasa. Ahí está, Ángel, luego pasa lo que va a pasa. su huertecito Claro con que sí. paciencia. Vas Ahí haciendo todas las está. cositas y luego queda Claro todo que niquelado. Y si hay algo raro, Ángela. Claro que sí. Todos los miércoles en Estando Contigo y es un auténtico placer, colapsando la centralita. Qué gusto. El placer es mío, como siempre. A ver, que ha vuelto a llamarse Socorro, que estábamos tanto con la Virgen del Carmen que si le puede repetir lo de las calas. Sí, la cala Atenta, Socorro. siempre hay que podarlas en la Virgen del Carmen o en las fechas más cercanas a la Virgen del Carmen, Ahora. para que nuestra cala florezca mejor y nuestra cala brote con más fuerza. Vale.
Yo me voy a una cala dentro de unos días, ¿eh? Pues qué ¿Se suerte cortan o tienes. se sacan? Qué suerte. ¿Eh? ¿Se cortan o No, se sacan? no, se cortan. Se cortan. Se siegan, no se sacan. Nada, nada, nada. Se siegan. Sí, sí, pues nada, Socorro ya ha quedado perfectamente claro. Y viva la Virgen del Carmen. Viva. Ya está, claro que sí. Ángel, muchísimas gracias, como siempre. Muchas gracias. Como siempre, los mejores trucos y consejos en Flower Lover. Y aquí, estando contigo, ¿eh?